Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor: Tú, oh rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Era una estatua enorme y su brillo extraordinario resplandecía ante ti y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana. Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Se hicieron pedazos a la vez el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano. El viento los arrebató y desaparecieron sin dejar rastro. Y la piedra que había deshecho la estatua creció hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien Dios del cielo ha entregado el reino y el poder y el dominio y la gloria, y a quien ha dado todos los territorios habitados por hombres, bestias del campo y aves del cielo, para que reines sobre todos ellos, tú eres la cabeza de oro. Te sucederá otro reino menos poderoso, después un tercer reino de bronce, que dominará a todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste, de hierro mezclado con barro, de alfarero, representan un reino dividido, aunque conservará algo de vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies, de hierro y barro, son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse uno con otro, lo mismo que no se puede fundir el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él durará por siempre. En cuanto a la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención humana y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, esto significa lo que el Dios poderoso ha revelado al rey acerca del tiempo futuro. El sueño tiene sentido y la interpretación es cierta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cielos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba,
con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy. O bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Como os decía al principio de esta celebración, la palabra de Dios de estos últimos días del año litúrgico nos hablan de los últimos tiempos. En el fondo nos están invitando a todos y cada uno de nosotros a que estemos vigilantes, a que verdaderamente vivamos nuestra fe no de forma acomodaticia, sino en tensión, viendo qué podemos y qué tenemos que hacer en cada momento. La primera lectura del profeta Daniel nos habla de esa estatua muy propia de los pueblos de Oriente, esas estatuas inmensas, esos colosos que incluso todavía vemos algún resto de aquellas civilizaciones. Bueno, pues nos habla de esa gran estatua que es el sueño de Nabucodonosor, y Daniel lo va a interpretar. Habla de 4 reinos y empieza por el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro. Y cuando habla de esos 4 reinos, claro, lógicamente está hablando al rey Nabucodonosor y le dice: de esta estatua, la cabeza de oro eres tú, un poco halagando al propio rey que tiene delante, y le llama Rey de Reyes, pero a medida que va interpretando el sueño, va diciendo: pero una piedra que no es humana viene y va destrozando primero el rey, la cabeza de oro, luego la de plata, luego la de bronce, y así va continuando. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido. Es decir, los reinos de este mundo son caducos. Los reinos de este mundo tienen fecha de caducidad. Y por eso nos puede enorgullecer, ensoberbecer, o sea, tener soberbia por lo grande que tenemos, como ocurre en el Evangelio cuando están diciendo: qué templo tan hermoso. Y es que es verdad, estaban en Israel, estaban orgullosos de su templo bellamente adornado, con piedras de calidad. Bueno, pues tenemos esa tentación todos de lo que tenemos delante, sobre todo si ha sido hecho con el esfuerzo humano, pues es verdad que estamos orgullosos y que nos gusta incluso mostrarlo al resto de los demás. Pero la palabra de Dios nos dice: todo eso es caduco. No creáis que teniendo eso vais a conseguir ya la vida eterna, ¿no? Entonces Dios suscitará un reino que nunca será destruido. Anteayer, precisamente, celebrábamos a Jesucristo, Rey del universo. En el credo decimos que su reino no tendrá fin. De esto está hablando el profeta, anunciando ese reino mesiánico,
que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los reinos, y él durará para siempre. Ese es el reino de Dios, y esa es nuestra meta. A ese reino de Dios estamos todos los creyentes destinados. Y por eso la figura de esta primera lectura es suficientemente aclaratoria. Mirad, no os pongáis orgullosos, no tengáis tanta soberbia por lo que hacéis, que lo que hacéis es bueno y que está bien, pero es caduco. Y lo que no es caduco es el reino de Dios, al que todos y cada uno de nosotros estamos llamados. Y por eso en el Evangelio, el propio Jesús, cuando la gente muestra su orgullo por el templo, por ese adorno, por esa belleza que tiene, por la piedra de calidad, entonces Jesús viene a decir con otras palabras lo mismo que hemos escuchado en la primera lectura. Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Nos viene a decir lo mismo, que el templo con toda su belleza es también caduco. Y la historia nos dice que efectivamente fue así. En el año 70 de nuestra era es cuando se destruye definitivamente el templo de Jerusalén. Pero la pregunta de los discípulos es muy propia de los humanos, de los seres humanos. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? En el fondo, ¿qué está implicando esa pregunta? ¿Cuándo va a ser eso? En el fondo está diciendo que es que tenemos miedo, que somos temerosos de lo que pueda pasar en el futuro. Entonces la pregunta, como digo, es muy humana. Bueno, ¿y cuándo va a ser eso? Como diciendo, para prepararnos, para saber qué podemos hacer. Él dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán líderes del mundo diciéndonos que ellos nos van a traer la salvación, que ellos nos van a traer el bienestar y el beneficio definitivos. Y eso podrá ser durante algún tiempo, pero tampoco es definitivo. Y entonces el propio San Lucas nos dice, cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, lo estamos oyendo todos los días, noticias de guerras, de revoluciones, de enfrentamientos humanos, no tengáis pánico. Y eso nos lo dice el evangelista, en palabras de Jesús. Cuando oigáis y tengáis noticias de estas guerras y revoluciones, no tengáis pánico. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que estar unido fuertemente, estrechamente al propio Jesús, y Él es el que nos va a traer la salvación. Entonces todo esto que nos ocurre un día y otro a lo largo de la historia, porque dice, es necesario que eso ocurra primero, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos. Es decir, lo estamos contemplando casi todos los días esto. Y a lo largo de la historia igual, pero hablamos de nuestros tiempos. Y entonces nos dice, habrá hambres, pestes, fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo, pero sobre todo no tengáis pánico. Esa es nuestra esperanza, que el mundo está como está, que estamos todo el día criticando, diciendo lo mal que estamos, y es cierto, porque cuidado, las guerras como Ucrania o como Oriente Medio, estamos terremotos también, pero nuestro gran asidero tiene que ser Jesús, porque en Él vamos a encontrar la salvación y en Él vamos a encontrar o caminar hacia la meta definitiva.
Pero tampoco pensemos que todo está tan mal. También hay gente buena. También hay gente que por amor a Cristo, por amor al Evangelio, está siendo solidaria. Ayer mismo asistía yo a una entrega de premios de la Confederación de Religiosos, de la CONFER, que daba premios a religiosos y religiosas, a instituciones, a sacerdotes, a laicos. Pues eso, premiando la solidaridad, la cooperación, el testimonio de sacerdotes con mayores o con jóvenes, incluso un colegio de discapacitados. Bueno, eso es señal, pues eso, de que hay gente que vive los valores del Evangelio, que no seamos tan pesimistas. Es verdad que el mundo no nos habla de grandes optimismos, pero también es verdad que por el Evangelio hay mucha gente que es capaz de vivir unos valores, de vivir una generosidad y una entrega, y por lo tanto eso nos tiene que dar esperanza. Así que con esta palabra de esperanza vamos a continuar la Eucaristía, no con un falso optimismo, pero sí con la esperanza de que, agarrándonos de verdad a Jesús, Él nos va a acompañar en el camino para conseguir la meta, que es el reino de Dios. Vamos a celebrar la Eucaristía con esta intención.